Era uno de esos días en los que el sol parecía querer castigar la tierra, cuando los rayos caían tan fuerte que hasta las hojas del cafetal temblaban bajo su peso. El aire estaba cargado de ese olor dulce y amargo que solo el café maduro puede dar, mezclado con el sudor de quienes trabajaban desde el amanecer. Entre las hileras infinitas de arbustos verdes, una figura delgada se movía con movimientos precisos, casi mecánicos, recogiendo los granos rojos uno por uno. Sus manos, curtidas por el trabajo y el abandono, sabían exactamente cuándo un grano estaba en su punto. No necesitaba pensar, solo hacer, porque pensar dolía demasiado. Ana tenía 20 años, pero sus ojos guardaban la tristeza de alguien que había vivido mucho más. No conocía el amor, ni siquiera sabía cómo se sentía que alguien la mirara con cariño. Desde niña había aprendido que el mundo era un lugar donde no cabía. Su propia familia, esa palabra que para otros significaba refugio, para ella había sido sinónimo de rechazo. No recordaba con claridad cuándo comenzó todo, pero sí recordaba las miradas, esas miradas que le decían que sobraba, que era una carga, un peso que nadie quería cargar. Cuando cumplió 15 años, sus padres simplemente la enviaron lejos como quien se deshace de algo que ya no sirve. «Vas a trabajar», le dijeron, sin mirarla a los ojos. Y así fue como terminó en aquella finca, en medio de la nada, rodeada de café y silencio. El vestido que llevaba ese día lo decía todo. Era de un color que alguna vez fue azul, pero que ahora era más bien gris, desteñido por tantos lavados en el río. Tenía remiendos en el costado, pequeños cuadros de tela que no combinaban, cosidos con torpeza porque nadie le había enseñado a hacerlo mejor. El delantal que usaba encima estaba rasgado en una esquina, y por ese agujero asomaba parte de su vestido, igual de roto. Pero a Ana no le importaba. Había aprendido a no esperar nada, ni siquiera ropa nueva. Había aprendido a conformarse con lo justo para seguir respirando. Mientras trabajaba, Ana dejaba que su mente vagara lejos de aquel lugar. Imaginaba cosas imposibles, mundos que nunca conocería, personas que la tratarían con gentileza. Era su forma de sobrevivir, porque si se quedaba en el presente, en ese cafetal interminable bajo el sol inclemente, rodeada de otros trabajadores que apenas le dirigían la palabra, el peso de la soledad la aplastaría. Así que imaginaba, soñaba despierta y seguía llenando su canasta. Ese día, sin embargo, algo iba a cambiar, algo que Ana no podía imaginar ni en sus sueños más salvajes. Don Elías era un hombre de presencia imponente, alto, de hombros anchos y manos grandes que demostraban que alguna vez también había trabajado la tierra, pero ahora, a sus 45 años, era el dueño de una de las haciendas más prósperas de la región. Había heredado todo aquello de su padre, un hombre duro que le había enseñado que el trabajo era sagrado y que la tierra no perdonaba la flojera. Elías había multiplicado la fortuna familiar, expandiendo los cafetales, mejorando las técnicas de cultivo, asegurándose de que cada cosecha fuera mejor que la anterior. Era respetado, temido incluso, porque era justo pero exigente. No toleraba la mediocridad ni la pereza. Pero había algo en Elías que pocos conocían. Bajo esa coraza de hombre de negocios exitoso, bajo ese semblante serio que mostraba al mundo, había un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Había estado casado una vez, años atrás, con una mujer de buena familia que le dio 2 hijos. Pero el matrimonio había sido un arreglo, una unión de conveniencia entre familias importantes. No hubo amor ahí, solo obligación. Cuando ella murió de fiebre, Elías sintió tristeza, sí, pero no el dolor desgarrador que dicen que se siente cuando pierdes a alguien que amas de verdad. Y desde entonces había vivido solo, dedicado a su hacienda, criando a sus hijos con mano firme, sin permitirse sentir demasiado, porque sentir era peligroso. Aquella mañana, Elías decidió hacer su recorrido habitual por los cafetales. Le gustaba supervisar personalmente el trabajo, asegurarse de que todo marchara como debía. Montó su caballo,
un animal noble de color marrón oscuro, y salió de la casa grande con ese aire de autoridad que lo caracterizaba. Los trabajadores lo veían venir y redoblaban esfuerzos, sabiendo que don Elías se daba cuenta de todo, hasta del más mínimo detalle. Cabalgaba entre las hileras de café, observando, calculando mentalmente cuántas semanas faltaban para la cosecha completa, cuando algo llamó su atención, o mejor dicho, alguien. Entre los arbustos, a unos metros de distancia, vio una figura que se movía con una gracia particular, a pesar de que hacía el trabajo más duro. Era una mujer joven, muy joven, con un vestido que parecía estar a punto de deshacerse. Pero no fue la ropa lo que captó su atención. Fue algo más. Elías detuvo su caballo y se quedó ahí, observándola. Ana no se había dado cuenta de su presencia, seguía concentrada en su tarea, con mechones de cabello oscuro pegados a su frente por el sudor. Había algo en la forma en que se movía, algo en su rostro, incluso visto de perfil, que hizo que algo dentro de él se removiera. No era solo que fuera bonita, aunque lo era, con esos rasgos delicados que contrastaban con la dureza de su ropa y su situación. Era algo más profundo, algo que Elías no sabía explicar. Era como si, de repente, todo el ruido del mundo se hubiera silenciado y solo existiera ella. Por primera vez en muchos años, don Elías sintió que su corazón latía diferente. Se acercó más, sin hacer ruido, sin querer romper ese momento extraño que lo tenía cautivado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Ana finalmente sintió su presencia y levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, en medio de aquel cafetal, bajo el sol implacable, algo cambió para siempre. Ana vio a aquel hombre alto, elegante incluso en su ropa de campo, montado en su caballo, mirándola con una intensidad que nunca había visto en nadie. Y en lugar de sentir miedo o vergüenza, sintió algo completamente diferente. Sintió que, por primera vez en su vida, alguien la veía de verdad. Elías desmontó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Caminó entre las plantas de café hasta quedar a solo unos pasos. Ana bajó la cabeza instintivamente, como habían aprendido todos los trabajadores a hacer en presencia del patrón. Pero Elías, con voz suave, más suave de lo que él mismo esperaba, le dijo algo que ella nunca olvidaría. «No bajes la cabeza, quiero ver tus ojos». Ana sintió que su corazón daba un vuelco. Levantó la vista lentamente, casi con temor, y volvió a encontrarse con esos ojos que parecían atravesarla. No había dureza en ellos ahora, no había el autoritarismo del patrón. Había otra cosa, algo cálido, algo que ella no podía nombrar porque nunca lo había conocido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías, y su voz sonaba diferente, más humana. «Ana», respondió ella, apenas en un susurro. «Ana», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba ese nombre en su boca. «¿Hace cuánto trabajas aquí?» «5 años, señor», dijo Ana, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente. No entendía por qué el patrón le hablaba así, por qué la miraba de esa manera. Elías asintió, pero no dijo nada más por un momento. Se quedó ahí, de pie frente a ella, como si estuviera tratando de descifrar algo, de entender qué era eso que sentía. A su alrededor, otros trabajadores habían notado la escena y los miraban con curiosidad, con sorpresa. Don Elías nunca se detenía a hablar con los trabajadores más allá de dar órdenes o hacer preguntas técnicas sobre el trabajo. Y ahora estaba ahí, mirando a aquella muchacha como si fuera lo único que existiera en el mundo. «¿Dónde vives?», preguntó finalmente. «En las barracas, señor, con las otras mujeres que trabajan en la cosecha». Las barracas. Elías conocía bien esas construcciones precarias donde dormían los trabajadores temporales. Eran lugares básicos, con lo mínimo para sobrevivir. Sintió algo retorcerse en su pecho al imaginar a Ana ahí, en esas condiciones. «¿Tienes familia?», preguntó.
aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Ana negó con la cabeza, y en ese simple gesto Elías vio todo el dolor que ella cargaba. Vio el abandono, la soledad, los años de sentirse invisible, y algo en él, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, despertó con una fuerza que lo asustó. «Sigue con tu trabajo», dijo finalmente, aunque lo que quería era quedarse ahí, seguir hablando con ella, conocer cada detalle de su historia. Pero sabía que no podía, no en ese momento, no frente a todos. «Nos veremos pronto». Montó su caballo y se alejó, pero su mente ya no estaba en la cosecha, ni en los números, ni en los negocios. Estaba en aquella muchacha de vestido rasgado, en sus ojos que guardaban tanto dolor y tanta belleza al mismo tiempo. Estaba en Ana. Y Ana, de pie entre las plantas de café, con su canasta medio llena, sintió por primera vez algo que no sabía nombrar. Sintió que algo había cambiado, que ese día no era un día más. Algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. Y aunque no lo sabía todavía, ese era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes fueron extraños para Ana. Seguía con su rutina de siempre, levantándose antes del amanecer, caminando hasta el cafetal, trabajando hasta que el sol se ponía, regresando a las barracas agotada. Pero ahora había algo diferente. Cada vez que estaba en el campo, sus ojos buscaban inconscientemente aquella figura alta montada en el caballo. Y varias veces lo encontraba. Don Elías pasaba por su zona del cafetal con más frecuencia de lo que solía hacerlo. No le hablaba siempre, pero la miraba. Y esa mirada decía más que 1000 palabras. Los otros trabajadores comenzaron a notarlo también. Las mujeres murmuraban entre ellas cuando Ana pasaba. Los hombres la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia. Todos sabían que algo estaba pasando, aunque nadie se atrevía a comentarlo abiertamente, porque don Elías era el patrón, el hombre más poderoso de aquellas tierras, y nadie quería problemas. Una tarde, cuando Ana estaba recogiendo su última canasta del día, sintió pasos acercándose. Levantó la vista y ahí estaba él, sin el caballo esta vez, caminando entre las plantas como un hombre común. Su corazón se aceleró. «¿Puedo caminar contigo hasta las barracas?», preguntó Elías, y había algo vulnerable en su voz, algo que Ana no esperaba de un hombre como él. Ella asintió, sin confiar en su propia voz. Caminaron juntos en silencio durante los primeros minutos, con la canasta de Ana entre ellos como una barrera invisible. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, creando sombras largas sobre el cafetal. «Cuéntame sobre ti», dijo Elías finalmente. «Quiero saber quién eres, de dónde vienes». Y Ana, por primera vez en su vida, sintió el impulso de hablar, de abrirse. Tal vez era porque había pasado tantos años guardándose todo, o tal vez era porque algo en la manera en que él la miraba la hacía sentir segura. Comenzó a contarle su historia, con voz temblorosa al principio, luego más firme. Le habló de su familia, de cómo nunca sintió que perteneciera ahí, de cómo la enviaron lejos sin mirar atrás. Le habló de los años trabajando en el cafetal, de la soledad, del vacío que llevaba dentro. Aquí en Canal Historias Narradas sabemos que hay historias que necesitan ser contadas, y esta era una de ellas. Elías escuchaba en silencio, y Ana podía ver en su rostro que cada palabra le llegaba profundo. Cuando ella terminó, él se detuvo y la miró directamente. «No sé qué es esto que siento», dijo con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Pero desde el momento en que te vi, algo cambió. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de preguntarme cómo es posible que alguien te haya hecho sentir que no valías nada, cuando para mí, desde ese día, eres lo único que vale». Ana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca, en sus 20 años de vida, nadie le había dicho algo así. Nunca nadie la había hecho sentir importante,
querida, vista. Pero señor, comenzó a decir, pensando en la diferencia entre ellos, en todo lo que los separaba. Elías, la interrumpió él suavemente. Cuando estés conmigo, solo llámame Elías. Y ahí, en medio de aquel camino de tierra que llevaba a las barracas, con el cielo ardiendo en colores imposibles, comenzó la historia de amor más improbable que aquellas tierras habían visto jamás. Una historia que enfrentaría juicios, prejuicios y todo lo que el mundo pudiera lanzarles. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo importaban ellos dos, y ese sentimiento nuevo y aterrador que estaba naciendo entre ambos. Los días se convirtieron en semanas, y aquellas conversaciones al final de la jornada se volvieron el momento más esperado para ambos. Elías encontraba excusas para estar cerca del sector donde Ana trabajaba, revisando plantas que no necesitaban revisión, supervisando tareas que ya estaban bien hechas. Los trabajadores más antiguos intercambiaban miradas cómplices, pero nadie se atrevía a decir nada. Don Elías seguía siendo el mismo hombre justo y exigente de siempre, pero había algo en él que había cambiado, algo que solo Ana podía ver cuando estaban solos. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que bordeaba el cafetal, Elías le contó sobre su propia vida. Le habló de su matrimonio sin amor, de cómo había cumplido con todas las expectativas que pusieron sobre él desde niño, de cómo construyó un imperio, pero sintió que algo fundamental faltaba. Le habló de sus hijos, dos jóvenes que ahora estudiaban en la ciudad y a quienes veía poco, criados más por institutrices que por él mismo. Le habló de las noches en aquella casa grande y vacía, rodeado de lujos pero sintiendo un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Pensé que así era la vida, le dijo mientras observaba el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Pensé que uno simplemente cumplía con su deber, trabajaba, construía, y eso era suficiente. Pero contigo, Ana, por primera vez en mi vida siento que estoy vivo de verdad. Ana escuchaba con el corazón acelerado. Cada palabra de Elías resonaba en ella de una manera que no podía explicar. Era como si hubieran estado destinados a encontrarse en medio de aquel cafetal dos almas solitarias que de repente descubrían que no estaban tan solas como pensaban. ¿Pero qué va a pasar?, preguntó Ana con voz temblorosa. Usted es don Elías, el patrón, el hombre más importante de estas tierras. Y yo no soy nadie. Elías se detuvo bruscamente y tomó las manos de Ana entre las suyas. Eran manos diferentes, las de él grandes y fuertes, las de ella pequeñas y marcadas por el trabajo. Pero en ese momento encajaban perfectamente. No vuelvas a decir eso, dijo con una intensidad que hizo que Ana lo mirara directamente a los ojos. Tú eres alguien, eres Ana. Y para mí, eso es todo. Fue en ese momento cuando sucedió. Elías se inclinó lentamente, dándole tiempo a Ana para apartarse si quería, pero ella no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tímido al principio, luego más profundo, lleno de todo lo que no habían dicho con palabras. Era el primer beso de Ana, y cada segundo de ese momento quedó grabado en su memoria como algo sagrado, algo que nunca podría ser borrado. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa emoción abrumadora que surge cuando algo que parecía imposible de repente se vuelve real. Pero la realidad de su situación no tardó en hacerse presente. A la mañana siguiente, mientras Ana trabajaba en el cafetal, una de las mujeres mayores que dormía en las barracas se acercó a ella con expresión preocupada. «Ten cuidado, niña», le dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «La gente está hablando, y cuando la gente habla, las cosas se complican». «¿Qué dicen?», preguntó Ana, aunque parte de ella ya lo sabía. «Dicen que don Elías te mira diferente. Dicen que pasa demasiado tiempo por aquí.
Algunas dicen que estás tratando de aprovecharte, otras que vas a terminar con el corazón roto. Pero todas están de acuerdo en que esto no puede terminar bien. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que la mujer tenía razón. Sabía que su historia con Elías enfrentaría obstáculos que apenas podía imaginar. Pero al mismo tiempo, no podía renunciar a lo que sentía. Por primera vez en su vida, alguien la hacía sentir valiosa, amada, importante. ¿Cómo podía alejarse de eso? Esa noche, cuando Elías vino a buscarla, como había hecho durante las últimas semanas, Ana decidió ser honesta con él. La gente está hablando, le dijo directamente. Los trabajadores, todos nos miran. Y tengo miedo, Elías. Tengo miedo de lo que va a pasar. Elías la tomó de las manos y la llevó a un lugar más apartado, donde los árboles creaban una pequeña intimidad bajo el cielo estrellado. Si estás escuchando esto ahora mismo y te gusta este tipo de historias aquí en Canal Historias Narradas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes. Lo sé, admitió él. Yo también he notado las miradas, los murmullos, y sé que esto no va a ser fácil. Hay reglas, convenciones sociales, expectativas. Hay gente que va a juzgarnos, que va a decir que esto está mal. Pero Ana, tengo 45 años y he pasado la mayor parte de mi vida haciendo lo que otros esperaban de mí. Me casé con quien debía casarme, construí lo que debía construir, fui el hombre que todos querían que fuera. Y al final, ¿qué conseguí? Una casa vacía y un corazón igual de vacío. Se detuvo un momento, buscando las palabras correctas. Pero luego te vi a ti, en medio de ese cafetal, con tu vestido remendado y tu mirada triste, y algo dentro de mí despertó. Por primera vez en décadas, sentí que había algo más, algo real. Y no voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti. ¿Pero cómo? Preguntó Ana, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Somos de mundos completamente diferentes. Entonces construiremos nuestro propio mundo, respondió Elías con una determinación que Ana nunca había visto en nadie. Un mundo donde lo único que importe sea lo que sentimos el uno por el otro. Sonaba hermoso, casi como un cuento de hadas, pero ambos sabían que la realidad sería mucho más complicada, y no se equivocaban. Pocos días después, Elías tomó una decisión que sorprendió a todos en la hacienda. Mandó llamar a Ana a la casa grande. Era la primera vez que ella pisaba ese lugar, y mientras caminaba por el sendero que llevaba a la imponente construcción, sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Los otros trabajadores la miraban con una mezcla de curiosidad y envidia, preguntándose qué había hecho para recibir ese llamado. La casa era más grande de lo que Ana había imaginado. Tenía 2 pisos, con balcones amplios y columnas blancas que le daban un aire elegante. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores de colores que Ana no sabía que existían. Todo era tan diferente de las barracas donde ella dormía, tan diferente de todo lo que había conocido en su vida. Una empleada mayor la recibió en la puerta y la llevó a través de pasillos decorados con cuadros y muebles finos hasta llegar a un despacho. Ahí estaba Elías, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, pero cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente y caminó hacia ella. «Gracias por venir», dijo, y había nerviosismo en su voz. «Sé que esto debe ser intimidante para ti». Ana solo pudo asentir, mirando a su alrededor con ojos enormes. Todo en esa habitación valía probablemente más que todo lo que ella había poseído en su vida. «Quiero ofrecerte algo», continuó Elías, tomando sus manos. «No quiero que sigas trabajando en el cafetal. Quiero que vengas a vivir aquí, a la casa. Hay habitaciones para el servicio en el ala este, y podrías trabajar aquí dentro, ayudando con las tareas de la casa. Estarías mejor, más cómoda, y yo podría verte todos los días sin tener que esconderme».
Ana lo miró incrédula. ¿Estaba escuchando bien? Elías le estaba ofreciendo dejar el trabajo del campo y vivir en esa casa. Pero Elías susurró, consciente de que había otras personas en la casa que podrían escuchar. ¿Qué va a pensar la gente? Si me traes aquí, todos van a saber que hay algo entre nosotros. Que piensen lo que quieran, respondió él con firmeza. Ya están hablando de todas formas. Al menos así estarás mejor, más protegida, y podremos estar juntos sin tener que escondernos como si estuviéramos haciendo algo malo. Ana sintió un torbellino de emociones. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, dejar atrás las barracas, el trabajo agotador del cafetal, la soledad, pero otra parte tenía miedo, miedo de lo desconocido, miedo de lo que esto significaría para ambos. ¿Y tus hijos?, preguntó finalmente. ¿Qué van a decir cuando sepan? La expresión de Elías se ensombreció un poco. Mis hijos están en la ciudad, estudiando. Vienen poco por aquí, y cuando vengan, les explicaré. Son jóvenes, pero tienen que entender que su padre también tiene derecho a ser feliz. Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras que hizo que Ana se diera cuenta de cuánto había sufrido Elías también, a su manera. Había construido una vida que desde afuera parecía perfecta, pero que por dentro estaba llena de vacíos. Está bien, dijo finalmente Ana, con voz temblorosa pero decidida. Acepto. Y así fue como Ana dejó las barracas y se mudó a la casa grande. Le asignaron una habitación pequeña pero cómoda en el ala de servicio, con una cama de verdad, no como el catre duro en el que había dormido durante años. Tenía una ventana que daba al jardín y por las noches podía ver las estrellas sin tener que compartir el espacio con otras 10 mujeres. Era un lujo que nunca había imaginado. Pero la transición no fue fácil. Las otras empleadas de la casa, mujeres que llevaban años trabajando para don Elías, la miraban con recelo. No entendían por qué esta muchacha, que venía del cafetal, de repente había sido traída a la casa. ¿Por qué era tratada con una consideración especial? Los murmullos se multiplicaron, las miradas se volvieron más duras. Una de las empleadas, doña Carmen, una mujer de unos 50 años, que había sido el ama de llaves desde tiempos del padre de Elías, fue particularmente hostil. Un día, mientras Ana ayudaba en la cocina, Carmen se acercó a ella con expresión severa. «No sé qué juego estás jugando, muchacha», le dijo en voz baja pero cortante, «pero don Elías es un hombre importante, con una reputación que cuidar. Si piensas que puedes aprovecharte de su momento de debilidad, estás muy equivocada». Ana sintió que la sangre se le helaba. No sabía cómo responder, no sabía cómo defender lo que sentía por Elías sin sonar presuntuosa o ingenua. «No estoy tratando de aprovecharme de nadie», respondió con voz temblorosa. «Solo estoy trabajando aquí, como usted me pidió que hiciera». «Trabajando», repitió Carmen con sarcasmo. «Claro. Por eso don Elías pasa por aquí 5 veces al día, por eso te mira de esa manera, por eso todo el mundo está hablando. Pero déjame decirte algo, niña, estas cosas nunca terminan bien. Los hombres como don Elías no se casan con muchachas como tú. Te usarán, te harán promesas bonitas, y al final te dejarán con el corazón roto y sin nada». Las palabras de Carmen resonaron en Ana durante días, porque por más que quisiera creer en Elías, por más que sintiera que lo que había entre ellos era real, no podía ignorar la verdad que esas palabras contenían. Ella no era de su mundo, no tenía educación, no tenía familia, no tenía nada que ofrecer excepto su amor. ¿Y si eso no era suficiente? Pero entonces, en las noches, cuando todos dormían y la casa grande se quedaba en silencio, Elías encontraba la manera de estar con ella. Se reunían en el jardín, bajo las estrellas, o en la biblioteca, cuando sabían que no había nadie más despierto. Y en esos momentos robados, cuando se miraban a los ojos y se tomaban de las manos, todas las dudas de Ana se desvanecían. «Te amo»,
le dijo Elías una noche, mientras estaban sentados en un banco del jardín. Era la primera vez que usaba esas palabras, y sonaban como algo sagrado en el silencio de la noche. Sé que es rápido, sé que apenas nos conocemos, pero lo sé con una certeza que nunca había sentido. Te amo, Ana. Ana sintió que el mundo entero se detenía. Nadie le había dicho esas palabras antes. Nadie la había amado jamás. Yo también te amo, susurró, y al decirlo sintió como si algo dentro de ella se liberara, como si todas las cadenas del abandono y la soledad finalmente se rompieran. Se besaron bajo las estrellas, ajenos al mundo que los rodeaba, ajenos a los problemas que sabían que vendrían. Porque en ese momento solo existían ellos dos y ese amor improbable que había nacido en medio de un cafetal. Pero la felicidad, Ana estaba a punto de descubrir, nunca venía sin un precio. Y el precio de su amor con Elías estaba a punto de revelarse de formas que ninguno de los dos podía anticipar. Las semanas pasaron como un sueño extraño para Ana, un sueño del que temía despertar en cualquier momento. Durante el día cumplía con sus tareas en la casa grande, ayudando con la limpieza, la cocina, el lavado de ropa. Era trabajo duro, pero nada comparado con las jornadas bajo el sol inclemente del cafetal. Las otras empleadas seguían mirándola con recelo, especialmente doña Carmen, pero Ana había aprendido a mantener la cabeza baja y hacer su trabajo sin quejarse. Era algo que sabía hacer bien después de tantos años de sobrevivir. Pero las noches eran diferentes. Las noches pertenecían a Elías y a ella. Se encontraban en lugares secretos de la hacienda, a veces en el jardín cuando la luna estaba alta, otras veces en la biblioteca, donde Elías le enseñaba a leer mejor. Ana sabía las letras básicas, había aprendido algo en su infancia antes de que todo se desmoronara, pero nunca había tenido la oportunidad de profundizar. Ahora, con Elías como maestro, descubría mundos enteros en los libros que él le mostraba. «Eres inteligente», le decía a Elías mientras ella luchaba con palabras difíciles. «Solo necesitabas que alguien te diera la oportunidad». Esas palabras significaban más para Ana que cualquier regalo material, porque Elías no solo la amaba, también creía en ella, veía en ella cosas que ni siquiera ella misma sabía que existían. Una noche, mientras compartían un momento en el balcón del segundo piso, donde nadie podía verlos, Elías le habló de sus planes para el futuro. «Quiero que esto sea oficial», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que todos sepan que eres mía y que yo soy tuyo. Quiero casarme contigo, Ana». Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Casarse? ¿Elías quería casarse con ella? Parecía imposible, un sueño demasiado grande para ser real. Pero Elías susurró, «Tú eres un varón, un hombre importante. Yo vengo de la nada. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir tus hijos?» «Mis hijos van a tener que entender», respondió él con firmeza. «Y en cuanto a la gente, que digan lo que quieran. Ya he vivido toda mi vida preocupándome por lo que otros pensaran. Esta vez voy a hacer lo que mi corazón me dice». Había una determinación en su voz que Ana nunca había escuchado antes. Pero también había algo más, algo que ella no podía nombrar. ¿Era miedo? ¿Era duda? Elías hablaba con convicción, pero Ana conocía el mundo lo suficiente como para saber que las cosas no eran tan simples. «Déjame pensarlo», dijo finalmente, aunque su corazón gritaba que sí. «Es algo muy grande, Elías. Necesito tiempo». Él asintió, aunque Ana pudo ver la decepción en sus ojos, pero no la presionó. Esa era una de las cosas que más amaba de él, que respetaba sus tiempos, sus miedos, sus dudas. Pero el tiempo que Ana necesitaba para pensar se vio abruptamente interrumpido cuando, 2 semanas después, los hijos de Elías llegaron inesperadamente a la hacienda.
Eran dos jóvenes, Rafael de 23 años y Lucía de 21, educados en las mejores escuelas de la ciudad, acostumbrados a un mundo de privilegios que Ana apenas podía imaginar. Llegaron en un carruaje elegante una tarde de sábado, sin avisar, como solían hacer cuando les daba la gana de visitar a su padre. Ana estaba en la cocina cuando escuchó el alboroto de su llegada. Su corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no se sentía preparada. ¿Qué iban a pensar de ella? ¿Qué les había dicho Elías? Doña Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a Ana. «Los señoritos han llegado», dijo con un tono que dejaba claro lo que pensaba. «Ahora veremos qué pasa con toda esta situación». Ana sintió un nudo en el estómago. Se quedó en la cocina, tratando de mantenerse ocupada, esperando que de alguna manera pudiera evitar el encuentro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz de Elías llamándola. «Ana, ven por favor. Quiero presentarte a mis hijos». El trayecto desde la cocina hasta la sala principal fue el más largo de su vida. Cada paso sentía como si caminara hacia su propio juicio. Cuando entró en la sala, vio a Elías de pie junto a dos jóvenes elegantes que la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más que Ana no podía descifrar del todo. «Rafael, Lucía», dijo Elías con voz firme, «quiero presentarles a Ana. Es una persona muy especial para mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael, el mayor, era un joven alto y delgado con los mismos ojos oscuros de su padre. Su expresión era difícil de leer, pero Ana notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Lucía, por otro lado, no se molestó en ocultar su sorpresa y su desaprobación. «¿Una persona especial?», repitió Lucía, con un tono que hizo que Ana quisiera desaparecer. «¿Qué significa eso exactamente, padre?» «Significa que Ana y yo tenemos una relación», respondió Elías, y Ana admiró su coraje, aunque sentía que su propio mundo se tambaleaba. «Y quiero que la traten con el respeto que se merece». Rafael intercambió una mirada con su hermana antes de hablar. «Padre, podemos hablar en privado». «No hay nada que no puedan decir frente a Ana», respondió Elías, pero Ana levantó una mano suavemente. «Está bien», dijo con voz apenas audible. «Deberían hablar en familia». Salió de la sala con las piernas temblorosas y las mejillas ardiendo. Desde el pasillo podía escuchar las voces elevadas, aunque no distinguía las palabras exactas. Doña Carmen pasó junto a ella con una expresión de satisfacción que hizo que Ana sintiera aún más náuseas. La discusión duró más de una hora. Cuando finalmente Elías salió a buscar a Ana, su rostro mostraba el cansancio de alguien que había librado una batalla difícil. «Lo siento», fue lo primero que dijo. «Mis hijos no lo entendieron, todavía no, pero lo harán con tiempo». «¿Qué dijeron?», preguntó Ana, aunque parte de ella no quería saber. Elías suspiró profundamente. «Dijeron que estoy cometiendo un error, que estás aquí por mi dinero, que te estás aprovechando de mí. Lucía fue particularmente dura, dijo que estoy deshonrando la memoria de su madre. Rafael fue más diplomático, pero básicamente piensa lo mismo». Cada palabra era como un puñal en el pecho de Ana. Sabía que algo así pasaría, pero escucharlo en voz alta era diferente. «Tal vez tengan razón», susurró. «Tal vez esto es un error». «No», dijo Elías con firmeza, tomándola de los hombros. «No digas eso. Ellos están equivocados. Solo necesitan tiempo para conocerte, para ver lo que yo veo». Pero Ana no estaba tan segura, y los días siguientes le demostraron que sus dudas estaban justificadas. Rafael y Lucía se quedaron en la hacienda durante 2 semanas, y cada día fue más difícil que el anterior para Ana. Los jóvenes no le hablaban directamente, pero sus miradas y comentarios indirectos dejaban claro lo que pensaban.
Lucía era especialmente cruel, haciendo comentarios sobre la ropa de Ana, sobre su forma de hablar, sobre su falta de educación. Una tarde, mientras Ana servía el té en la sala, Lucía habló en voz alta con su hermano, como si Ana no estuviera ahí. Es curioso cómo algunas personas intentan escalar socialmente, dijo con desdén. Supongo que cuando no tienes nada, cualquier cosa parece una oportunidad. Ana sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a llorar frente a ellos. Terminó de servir el té con manos temblorosas y salió de la sala con toda la dignidad que pudo reunir. Esa noche, cuando Elías fue a buscarla, la encontró llorando en su habitación. «No puedo más», le dijo entre sollozos. «Tus hijos me odian, las empleadas me desprecian, todos piensan que soy una aprovechada. Tal vez deberías escucharlos, tal vez esto no está bien». «Mírame», dijo Elías, levantando suavemente su rostro. «¿Sabes lo que no está bien? No está bien que te hayan hecho sentir toda tu vida que no vales nada. No está bien que el mundo juzgue a las personas por su origen y no por lo que son. No está bien que tengas que sufrir porque decidiste amarme. Pero lo que está entre nosotros, Ana, eso sí está bien. Eso es lo único que está realmente bien en mi vida». Ana lo abrazó y lloró en su pecho mientras él acariciaba su cabello. Por más que sus palabras la consolaran, sabía que el camino que tenían por delante sería largo y doloroso. Los hijos de Elías finalmente regresaron a la ciudad, pero antes de irse, Rafael tuvo una conversación con su padre que Ana escuchó sin querer mientras pasaba por el pasillo. «Si realmente vas a seguir con esto», decía Rafael, «al menos sé discreto. No la hagas tu esposa oficialmente. Mantén esto como algo privado, por el bien de la familia, de nuestro nombre». «Mi decisión ya está tomada», respondió Elías con frialdad, «y no voy a esconder a Ana como si fuera algo de lo que avergonzarme». Hubo un silencio tenso, luego Rafael habló de nuevo. «Entonces prepárate para las consecuencias, padre, porque esto no va a ser aceptado, no por la sociedad, no por nuestros socios de negocios, no por nadie. Estás arriesgando todo lo que construiste por una muchacha que conoces desde hace apenas unos meses». «Arriesgar todo por amor», respondió Elías, «es el único riesgo que vale la pena tomar». Cuando Rafael y Lucía se fueron, la casa quedó en un silencio pesado. Ana sabía que algo había cambiado irrevocablemente. La burbuja en la que habían vivido durante esas semanas iniciales había estallado, y ahora enfrentaban la cruda realidad de su situación. Pero también sabía otra cosa: amaba a Elías más de lo que había creído posible amar a alguien. Y si había aprendido algo en sus 20 años de vida, llenos de dolor y abandono, era a luchar por lo poco que tenía. Y ahora tenía a Elías, tenía su amor, y no iba a renunciar a eso sin pelear. Una noche, bajo las estrellas del jardín, Ana tomó las manos de Elías y lo miró directamente a los ojos. «Preguntaste si me casaría contigo», dijo con voz clara, más fuerte de lo que se había sentido en mucho tiempo. «Mi respuesta es sí. No sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a enfrentar todo lo que viene, pero sé que te amo y sé que contigo finalmente encontré un hogar. Así que sí, Elías. Me casaré contigo». Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas, algo que Ana nunca había visto antes en ese hombre fuerte y orgulloso. La besó con una intensidad que hablaba de todas las batallas que estaban dispuestos a librar juntos, de todos los obstáculos que enfrentarían, del amor que los sostenería a través de todo. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de aquella hacienda, dos almas que habían pasado demasiado tiempo solas finalmente encontraron su hogar la una en la otra. Pero su historia apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentarían pondrían a prueba no solo su amor, sino su capacidad misma de sobrevivir en un mundo que no quería aceptarlos. La noticia de que don Elías planeaba casarse con Ana se extendió por la región como un incendio.
No hacía falta que él lo anunciara oficialmente, los rumores corrían más rápido que el viento entre las haciendas vecinas, en los pueblos cercanos, en las reuniones sociales de la élite local. Y con cada repetición, la historia se distorsionaba un poco más, se volvía más escandalosa, más inconcebible. El varón se ha vuelto loco, decían algunos. Esa muchacha lo tiene embrujado, murmuraban otros. Es una vergüenza para su familia y su apellido, sentenciaban los más conservadores. Las primeras señales de lo que esto significaría llegaron cuando los socios comerciales de Elías comenzaron a distanciarse. Un hacendado importante con quien había hecho negocios durante años canceló una reunión sin dar explicaciones. Otro, más directo, le envió una carta donde le decía claramente que no podía asociarse con alguien que había perdido el juicio de esa manera. Las puertas que siempre habían estado abiertas para don Elías comenzaron a cerrarse una por una. Pero Elías no retrocedió. Si algo tenía este hombre era que cuando tomaba una decisión, la sostenía hasta las últimas consecuencias. Contrató a un abogado de la ciudad para que preparara los papeles del matrimonio y comenzó a planear una ceremonia simple pero digna. No sería la gran boda que la sociedad esperaría de alguien de su posición, pero sería legítima, oficial, innegable. Ana, por su parte, vivía en un estado constante de ansiedad mezclada con una felicidad frágil. Había dicho que sí, había tomado la decisión de casarse con Elías, pero cada día traía nuevas pruebas de lo difícil que sería ese camino. Las empleadas de la casa, lideradas por doña Carmen, habían pasado del recelo abierto a la hostilidad apenas disimulada. Le asignaban las tareas más duras, olvidaban llamarla para las comidas, hacían comentarios hirientes que pretendían que ella no escuchara, pero que claramente esperaban que oyera. «Pronto será la señora de la casa», decía Carmen con sarcasmo mientras lavaba platos. «Imagínense, una trabajadora del cafetal dándonos órdenes. El mundo está al revés». Ana intentaba ignorarlo, seguir adelante, pero las palabras dolían, especialmente porque tocaban sus propios miedos más profundos. ¿Qué sabía ella de ser la señora de una hacienda? ¿Cómo iba a manejar una casa que ni siquiera entendía? ¿Cómo iba a enfrentar a la sociedad que ya la había juzgado y condenado sin conocerla? Una tarde, mientras ayudaba en el jardín, porque necesitaba aire fresco y escapar de las miradas hostiles dentro de la casa, llegó una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, con un porte que hablaba de años de privilegio y refinamiento. Se bajó de su carruaje con ayuda de un sirviente y caminó directamente hacia donde Ana estaba. «Tú debes ser Ana», dijo sin preámbulos, con una voz que no era exactamente hostil, pero tampoco amable. «Sí, señora», respondió Ana, limpiándose las manos en su delantal. «Soy doña Beatriz, una vieja amiga de la familia de Elías. ¿Podemos hablar un momento?» Ana asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Caminaron hasta un banco en una parte sombreada del jardín, lejos de oídos curiosos. «No voy a andarme con rodeos», comenzó doña Beatriz. «He conocido a Elías desde que era niño. Vi crecer a su padre, vi cómo él construyó todo esto. Y ahora veo cómo está a punto de destruirlo por ti». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No quiero que destruya nada», dijo con voz temblorosa. «Yo solo». «Déjame terminar», interrumpió la mujer. «No te estoy juzgando como persona. No te conozco lo suficiente para eso, pero sí conozco este mundo, estas reglas que parecen absurdas pero que existen, y sé que este matrimonio será un desastre para ambos. Elías perderá su posición social, sus negocios sufrirán, sus hijos lo repudiarán. Y tú, querida niña, serás la más odiada de la región. Nadie te aceptará, nadie te respetará. Vivirás en esa casa grande, pero estarás más sola que cuando vivías en las barracas». Cada palabra era como una bofetada. Doña Beatriz no estaba siendo cruel por placer, estaba siendo honesta. Y esa honestidad dolía más que cualquier insulto.
¿Por qué me dice esto?, preguntó Ana, con lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. Porque alguien tiene que hacerlo, porque estás a tiempo de evitar este desastre. Si realmente amas a Elías, como todos dicen que lo haces, entonces demuéstralo. Aléjate. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Él eventualmente lo superará y tú podrás rehacer tu vida en otro lugar donde nadie te conozca. Doña Beatriz se levantó, dejando caer esas palabras como bombas, y se fue sin esperar respuesta. Ana se quedó sentada en ese banco durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios miedos, con todas las dudas que había tratado de enterrar. Esa noche, cuando Elías vino a buscarla como siempre hacía, Ana estaba diferente. Él lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó, tomando sus manos que estaban heladas a pesar del calor de la noche. Ana le contó sobre la visita de doña Beatriz, sobre cada palabra que la mujer había dicho. Elías escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada frase. «Beatriz no tiene derecho», dijo finalmente, con rabia contenida. «No tiene derecho a venir aquí a asustarte, a meterte dudas en la cabeza». «Pero tiene razón, ¿no es cierto?», preguntó Ana, mirándolo directamente. «Todo lo que dijo es verdad. Vas a perder todo por mí». «No voy a perder nada que importe realmente», respondió Elías con fiereza. «El dinero se gana y se pierde. Los negocios van y vienen. Pero el amor, Ana, el amor verdadero, es algo que solo encuentras una vez en la vida, si tienes suerte. Y yo tuve esa suerte contigo. No voy a renunciar a eso por nada del mundo». «¿Y si no es suficiente?», susurró Ana. «¿Y si dentro de unos años te arrepientes? ¿Y si me odias por todo lo que perdiste?». Elías la tomó del rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien. He vivido 45 años haciendo lo correcto según todos los demás. Me casé con quien debía, construí lo que debía, fui quien debía ser. ¿Y sabes qué conseguí? Una vida vacía, una casa llena de cosas pero vacía de amor. Hijos que me respetan pero no me conocen. Hasta que te encontré a ti, Ana. Hasta que te vi en ese cafetal y algo dentro de mí despertó después de décadas dormido. No me importa lo que pierda, porque lo que gano contigo vale infinitamente más». Ana lloró en sus brazos, aferrándose a él como si fuera lo único real en un mundo que se tambaleaba a su alrededor. Quería creerle, quería pensar que el amor era suficiente, pero el miedo seguía ahí, susurrándole que esto terminaría mal. Los preparativos para la boda continuaron a pesar de todo. Elías fue inflexible, aunque cada día traía nuevos obstáculos. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar la ceremonia, diciendo que no podía bendecir una unión tan inapropiada. Elías tuvo que buscar a un sacerdote de otra región, uno más joven y menos atado a las convenciones sociales, que aceptó hacerlo después de escuchar su historia. Las invitaciones que Elías envió a sus conocidos fueron devueltas una tras otra, con excusas variadas, pero con un mensaje claro. Nadie asistiría a esa boda. Incluso sus propios hijos, Rafael y Lucía, le escribieron cartas diciendo que no estarían presentes, que consideraban ese matrimonio una traición a la memoria de su madre y a su familia. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte al canal Historias Narradas y darle me gusta a este video. También cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta situación. ¿Crees que el amor puede vencer todos los obstáculos? Nos encanta leer sus opiniones. La fecha se acercaba y Ana sentía que el peso en su pecho crecía cada día. Una semana antes de la ceremonia, mientras caminaba por el mercado del pueblo para comprar algunas cosas que Elías había pedido, sintió las miradas de todos sobre ella. La gente murmuraba a su paso. Algunas mujeres la señalaban abiertamente, un grupo de hombres le gritó cosas que la hicieron sonrojar de vergüenza. «Cazafortunas», le gritó una mujer desde su puesto.
Deberías tener vergüenza. Ana casi corrió de regreso a la hacienda, con las mejillas ardiendo y el corazón roto. Cuando llegó, se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Elías tuvo que convencerla durante horas para que abriera la puerta. «No puedo hacerlo», le dijo entre sollozos. «No puedo enfrentarme a todo esto. Soy fuerte, Elías. He sobrevivido a muchas cosas en mi vida, pero esto es demasiado». Elías se sentó junto a ella en el suelo, porque Ana se había dejado caer ahí y no quería moverse. «Lo sé», dijo suavemente. «Sé que es demasiado y no es justo que tengas que pasar por esto. Pero Ana, mírame. Si ahora nos rendimos, ellos ganan. Todos esos que nos juzgan sin conocernos, que deciden quién merece amor y quién no basándose en el dinero y la posición social, ellos ganan. ¿Es eso lo que quieres?» Ana negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas. «No, pero tengo tanto miedo, Elías. Miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que esto nos destruya a ambos». «El único miedo que deberías tener», dijo él, levantando su rostro con ternura infinita, «es el miedo de vivir sin amor, porque eso sí que es una vida vacía, créeme. Lo viví durante años antes de conocerte. 3 días antes de la boda, algo sucedió que cambió todo. Era tarde en la noche cuando tocaron a la puerta de la hacienda con urgencia. Uno de los trabajadores del cafetal había venido corriendo con noticias alarmantes. Había fuego en una de las bodegas donde se guardaba parte de la cosecha. Elías salió corriendo hacia allá, y Ana, a pesar de que él le dijo que se quedara, lo siguió. Cuando llegaron, las llamas ya habían consumido gran parte de la estructura. Los trabajadores formaban cadenas humanas pasando cubos de agua, tratando desesperadamente de controlar el incendio antes de que se extendiera a otras bodegas. Elías se lanzó a ayudar sin pensar, organizando a los hombres, dirigiendo los esfuerzos. Ana también ayudó, cargando agua, mojando sacos para cubrir las estructuras cercanas. Trabajaron durante horas, hasta que finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, el fuego fue controlado. Pero el daño estaba hecho. Una parte significativa de la cosecha se había perdido, lo que significaba pérdidas económicas considerables para la hacienda. Elías, cubierto de hollín y agotado, se sentó en el suelo mirando los restos humeantes de la bodega. Ana se sentó junto a él, igualmente exhausta. «Esto no fue un accidente», dijo Elías finalmente, con voz cansada. «Alguien provocó este incendio». Ana lo miró horrorizada. «¿Por qué alguien haría algo así?» «Para enviarme un mensaje», respondió él, mirando hacia el horizonte. «Para demostrarme que si sigo adelante con este matrimonio, habrá consecuencias». El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las cosas que no necesitaban decirse. Ana sintió que algo dentro de ella se rompía. Había soportado los insultos, las miradas, el rechazo. Pero esto era diferente. Esto era violencia, destrucción. Y todo por su culpa. «No puedo permitir que sigas perdiendo cosas por mí», dijo finalmente, con una claridad dolorosa. «No puedo ver cómo destruyen todo lo que has construido». «Ana, no», comenzó Elías, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Necesito pensar. Por favor, dame tiempo para pensar». Y mientras el sol salía sobre la hacienda, iluminando los restos del incendio y las dos figuras agotadas sentadas en el suelo, Ana supo que había llegado al momento más difícil de su vida, el momento en que tendría que decidir si el amor era realmente suficiente o si a veces amar significaba dejar ir. Los 2 días que siguieron al incendio fueron los más oscuros que Ana había vivido desde que llegó a la hacienda. Se encerró en su habitación, negándose a ver a Elías, negándose a comer, sumida en un torbellino de pensamientos que la consumían. Por la ventana veía cómo él caminaba por el jardín, mirando hacia su habitación con una expresión de dolor que le partía el corazón. Pero no podía verlo, no todavía.
porque si lo veía, si lo escuchaba, sabía que su resolución se desmoronaría. Doña Carmen, con una mezcla de satisfacción y algo que casi parecía lástima, le llevaba comida que Ana apenas tocaba. Las otras empleadas murmuraban que finalmente la muchacha había entendido su lugar, que pronto se iría y todo volvería a la normalidad. Pero Ana no estaba pensando en irse. Estaba pensando en algo más profundo, algo que la aterraba y la liberaba al mismo tiempo. Estaba pensando en quién era realmente y qué quería de la vida. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con papeles esparcidos, pero claramente sin trabajar en ellos. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato, con esperanza y miedo mezclados en su rostro. Ana comenzó, pero ella levantó una mano. «Déjame hablar primero», dijo con voz firme. «He pasado estos días pensando, torturándome con todas las razones por las que esto no puede funcionar. He escuchado las voces de todos los que nos dicen que estamos locos, que esto está mal, que vamos a fracasar. Y tienes que saber algo, tienen razón en muchas cosas. Esto va a ser difícil. Habrá más ataques, más rechazo, más obstáculos. Tu posición social va a sufrir. Tus negocios probablemente también. Y yo voy a ser señalada, juzgada, odiada por gente que ni siquiera me conoce». Elías palideció, preparándose para lo que temía que vendría después. «Pero», continuó Ana, y sus ojos brillaban con una luz que él nunca había visto, «también sé esto. He pasado 20 años sin amor, sin hogar, sin nadie que me viera de verdad. Y ahora te tengo a ti, tengo tu amor, tengo este sentimiento que me hace sentir completa por primera vez en mi vida. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años de sufrimiento, es que la vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de otros. Así que sí, Elías, mañana me voy a casar contigo. Y vamos a enfrentar juntos todo lo que venga, porque el amor que tenemos vale más que todo lo demás». Elías cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos y la envolvió en sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo, y en ese momento lo era. Para ambos, en medio de toda la tormenta que los rodeaba, se tenían el uno al otro, y eso era todo. El día de la boda amaneció despejado, con un cielo tan azul que parecía irreal. La ceremonia sería simple, en la pequeña capilla que había en la propiedad, con solo los testigos necesarios. No habría invitados, no habría gran celebración. Pero habría amor, y para Ana y Elías, eso era suficiente. Ana se vistió con el único vestido bonito que tenía, uno que Elías había mandado a hacer para ella semanas atrás. Era sencillo pero elegante, de color marfil con delicados bordados. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció a la muchacha que veía reflejada. Ya no era la trabajadora del cafetal con ropa rasgada y mirada triste. Era una mujer a punto de casarse con el hombre que amaba, una mujer que había encontrado su propia fuerza. Durante 20 años había sobrevivido. Había aceptado el abandono de su familia, había soportado el trabajo duro, había aprendido a esperar nada de la vida. Y luego apareció Elías, y por primera vez supo lo que era ser amada, ser vista, ser valorada. Pero ahora enfrentaba una pregunta imposible. ¿Era suficiente ese amor para justificar toda la destrucción que estaba causando a su alrededor? La mañana de la víspera de la boda, Ana finalmente abrió su puerta. Pero no fue para ver a Elías. Fue para caminar sola por el cafetal, ese lugar donde todo había comenzado. Sus pies la llevaron casi por instinto a la misma hilera donde Elías la había visto por primera vez, donde sus ojos se habían encontrado y algo imposible había nacido. Se arrodilló entre las plantas, tocando las hojas con sus manos, que ahora estaban más suaves que antes, pero que aún recordaban el trabajo duro. Y ahí, en medio de ese mar verde bajo el sol de la mañana, algo dentro de ella finalmente se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lloró. Lloró por la niña que había sido abandonada y sin amor. Lloró por la muchacha que trabajaba hasta el agotamiento sin esperar nada.
Lloró por todos los años de soledad, por todas las veces que había pensado que no valía nada, pero también lloró de liberación, porque finalmente entendió algo fundamental: ella sí valía. Valía porque Elías la amaba, sí, pero más importante aún, valía simplemente porque existía, porque había sobrevivido, porque había encontrado la fuerza para seguir adelante cuando todo le decía que se rindiera. Y si ella valía, entonces su amor con Elías también valía. Valía más que las opiniones de gente que no los conocía, más que las reglas absurdas de una sociedad que medía a las personas por su cuna y no por su corazón, más que el miedo y las amenazas. Cuando se levantó del suelo, con tierra en su vestido y lágrimas secándose en sus mejillas, Ana era diferente. No más fuerte, porque siempre había sido fuerte, pero sí más consciente de esa fuerza. Ya no era la muchacha asustada que esperaba que el mundo le diera permiso para existir. Era una mujer que tomaba su propio destino en sus manos. Caminó de regreso a la casa grande con pasos decididos. Los trabajadores que la vieron pasar notaron algo diferente en ella, una determinación que no habían visto antes. Entró directamente al despacho de Elías sin tocar la puerta. Mientras caminaba hacia la capilla, Ana notó algo inesperado. Algunos de los trabajadores del cafetal estaban ahí, de pie a los lados del camino. No todos, pero sí varios. Hombres y mujeres que habían trabajado junto a ella durante años, que conocían su historia, que habían visto su transformación. Y en sus rostros no había burla ni desprecio. Había algo parecido al respeto, tal vez incluso a la admiración. Una mujer mayor, que había compartido las barracas con Ana durante años, se acercó y le puso una pequeña flor en el cabello. «Para la buena suerte, niña», dijo con una sonrisa. «Nos has demostrado que los sueños imposibles a veces se hacen realidad». Ana sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su rostro, pero las contuvo. Agradeció a la mujer con un abrazo y continuó su camino. Dentro de la capilla, que era pequeña y humilde pero hermosa en su simplicidad, esperaba a Elías. Vestía su mejor traje, y cuando vio a Ana entrando por la puerta, su rostro se iluminó de una manera que hizo que ella supiera, sin ninguna duda, que estaba haciendo lo correcto. El sacerdote joven que había aceptado oficiar la ceremonia comenzó con las palabras tradicionales, pero había algo especial en la forma en que las decía, como si entendiera el peso y el significado de lo que estaba presenciando. No era solo una boda, era un acto de rebeldía, una declaración de que el amor podía existir más allá de las barreras sociales. Cuando llegó el momento de los votos, Elías tomó las manos de Ana y habló con voz clara y firme. «Ana, hoy te prometo no solo mi amor, que ya sabes que es tuyo para siempre. Te prometo que voy a luchar cada día para construir un mundo donde podamos ser felices, donde no tengas que esconderte ni sentir vergüenza. Te prometo que voy a honrar tu fuerza, tu coraje, tu hermosa alma que sobrevivió a tanto dolor. Y te prometo que nunca, nunca te haré sentir que vales menos de lo que realmente vales, todo». Ana, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, respondió con voz temblorosa pero decidida. «Elías, durante 20 años viví sin saber qué era el amor. Pensé que no existía, al menos no para mí. Pero tú me enseñaste que estaba equivocada. Me enseñaste que sí merezco ser amada, ser vista, ser valorada. Hoy te prometo mi amor, mi lealtad, mi compañía en los días buenos y en los difíciles. Y te prometo que voy a ser digna de este amor que me has dado, que voy a crecer y aprender para ser la compañera que mereces. Juntos vamos a demostrarle al mundo que el amor verdadero no conoce fronteras». El sacerdote los declaró marido y mujer, y cuando se besaron fue como si todo el dolor, todos los obstáculos, todas las lágrimas de los meses anteriores se disolvieran en ese único momento perfecto. Afuera de la capilla, los trabajadores que habían esperado los recibieron con aplausos. No eran muchos, pero sus voces resonaban con sinceridad.
Doña Carmen observaba desde una ventana de la casa grande, y aunque su expresión era compleja, había algo en sus ojos que tal vez, solo tal vez, era un atisbo de comprensión. La celebración fue modesta, una comida simple en el jardín, con los pocos que habían apoyado su unión. No había música de orquesta ni decoraciones elaboradas, pero había risas genuinas y buenos deseos sinceros. Y para Ana, que nunca había tenido una fiesta en su vida, que nunca había sido el centro de atención de manera positiva, era más de lo que había soñado. Mientras la tarde caía y las sombras se alargaban en el jardín, Ana y Elías se sentaron juntos en el mismo banco donde habían tenido tantas conversaciones en los meses anteriores. Estaban casados ahora, legalmente unidos, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo de su verdadera historia. ¿Tienes miedo?, preguntó Elías, tomando su mano. Sí, admitió Ana honestamente, pero también tengo esperanza. Y tengo amor, y creo que eso es suficiente para empezar. Los meses que siguieron a la boda fueron, como habían anticipado, difíciles. Las puertas de la sociedad permanecieron cerradas para ellos. Muchos negocios que habían sido aliados de Elías se alejaron. Sus hijos mantuvieron su distancia, comunicándose solo lo estrictamente necesario. Hubo más incidentes en la hacienda, cosas pequeñas pero significativas que dejaban claro que no todos estaban contentos con el matrimonio. Pero también hubo momentos de belleza inesperada. Ana descubrió que tenía talento para administrar ciertos aspectos de la hacienda, especialmente en el trato con los trabajadores que la respetaban porque había sido una de ellos. Elías le enseñaba cada día algo nuevo sobre los negocios, sobre el mundo, sobre la vida, y ella, a su vez, le enseñaba a él a ver la belleza en las cosas simples, a valorar lo que realmente importaba. Una tarde, casi un año después de la boda, mientras caminaban por el cafetal, tomados de la mano, Ana se detuvo en el mismo lugar donde todo había comenzado. ¿Sabes qué pienso?, dijo mirando las plantas de café que se mecían suavemente con la brisa. Pienso que las mejores historias de amor no son las que comienzan perfectas, son las que comienzan imposibles y se vuelven reales porque dos personas decidieron que valía la pena luchar. Elías la miró con esa expresión que Ana ahora conocía tan bien, esa mezcla de amor, admiración y gratitud. «Tienes razón», dijo, besando su frente, «y nuestra historia apenas comienza». Y tenía razón, porque aunque enfrentarían más desafíos, aunque el camino seguiría siendo difícil, habían encontrado algo que muchos nunca encuentran, un amor verdadero, construido no sobre la base de la conveniencia o las expectativas sociales, sino sobre la conexión genuina de dos almas que se habían reconocido en medio del caos. Ana nunca olvidaría sus raíces, nunca olvidaría el dolor del abandono ni los años de soledad. Pero ahora esos recuerdos eran parte de su historia, no su destino. Había pasado de ser la muchacha invisible del cafetal a ser la señora de la hacienda, pero más importante aún, había pasado de ser alguien que no se valoraba a sí misma a ser una mujer que conocía su propio valor. Y Elías, que había pasado décadas viviendo una vida vacía a pesar de todas sus riquezas, finalmente había encontrado lo que su corazón necesitaba, no solo el amor de una mujer, sino el amor de alguien que lo veía por quien realmente era, no por lo que tenía. Los años pasarían. Habría momentos duros y momentos hermosos. Eventualmente, sus hijos llegarían a entender y hasta a respetar el amor de su padre. La sociedad que los había rechazado aprendería, lentamente, que algunas historias desafían las reglas precisamente porque son reales. Pero todo eso vendría después. Por ahora, en ese atardecer dorado, en el cafetal donde todo comenzó, dos personas que habían estado solas por demasiado tiempo simplemente se sostuvieron la una a la otra, sabiendo que habían encontrado su hogar. Porque al final, eso es lo que había sido siempre su historia,
Dos almas perdidas que se encontraron en el lugar menos esperado y decidieron que el amor valía más que cualquier obstáculo. Y en un mundo que a menudo olvida el poder del amor verdadero, su historia era un recordatorio de que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí existen. Solo que no comienzan con príncipes y castillos, sino con miradas en un cafetal y la valentía de dos personas que se atrevieron a amar contra todo pronóstico. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte a Historias Narradas. Tenemos muchas más historias que contar y la próxima será aún más conmovedora. Activa la campanita para no perdértela. Y ahora cuéntanos, ¿crees que el amor puede vencer todas las barreras sociales? ¿Conoces alguna historia similar? Déjanos tus comentarios, nos encanta leer cada uno de ellos y saber qué piensan nuestros oyentes de diferentes partes del mundo.